Vamos a reflexionar el Evangelio de San Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Es el Evangelio del domingo 3 de noviembre del año 2019. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre Dios, eh, te pido por mis hermanos que van a escuchar tu palabra y para que nos ayudes a entenderla profundamente y a comprometernos contigo, con tu iglesia. Padre Dios, ten compasión de nosotros, envía tu Santo Espíritu sobre nosotros, danos dones de inteligencia, de sabiduría, de revelación para poder conocer las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor y por la intercesión de la Santa Virgen María, Madre nuestra. Amén. Y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó, corriendo, y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente, lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico, que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Jesús, pues, dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea. Bien, vamos a reflexionar poquito a poco. Como siempre, pensemos que Jesús siempre andaba pensamos esto, Jesús andaba siempre con sus apóstoles, lo acompañaban, de manera que ahí andan con él. Eh, Dice aquí: habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Bueno, se supone que era una ciudad pequeña o un pueblo. Y dice que entraba Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Nos imaginamos que iba pues caminando en medio de las casas, pasando por las calles. Eh, Como siempre Jesús, su misión es predicar la palabra que nos conduce a la salvación. Y dice que había ahí un hombre llamado Zaqueo. El hombre Zaqueo, si reflexionamos, eso de saqueo nos suena a saquear cosas, algo así. Eh, Como que tiene que ver algo con esto. Dice que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Era un judío, claro. Era un judío que creía en Dios y que creía que iba a venir Jesucristo al mundo. De manera que, bueno,
Jesucristo llega, él se da cuenta, pero recordemos que los cobradores de impuestos pues no, eran mal vistos porque eran pues ladrones. Por eso dice más adelante que era pecador. Es decir, cobraban más de lo que debían de cobrar y pues se hacían ricos por medio de los impuestos que cobraban. Y era jefe de ellos, de los que cobraban impuestos. Así que pues era riquísimo. ¿Mm? Era, en otras palabras, corrupto. Todo lo que podamos ver de un cobrador de impuestos. Que a veces también nosotros vemos en los gobiernos como pues hay corrupción todavía y yo creo que eso no se acaba. Así que pues dice que era muy, muy rico. ¿Sí? Es decir, toda la gente lo conocía ahí. Todos los judíos, recordemos que los judíos no podían ver a los cobradores de impuestos. Les caían muy mal, porque pues los extorsionaba, pero que era también de la raza judía. Y dice que quería ver cómo era Jesús. Quería ver cómo era Jesús, es el versículo 3. Quería ver cómo era Jesús. Esto es importante reflexionarlo. Quería ver cómo era Jesús. Es decir, le interesó que Jesús, ahí viene Jesús, ahí viene, alguien le dijo, o todo el gentío decía, ahí viene Jesús, va a pasar por aquí. Y a él le interesó, quería conocerlo. Eh, claro, como judío sabía que iba a venir Jesucristo al mundo, prometido en el Antiguo Testamento. Y como creyente, pues él quería saber, conocerlo a Jesús. O sea, ya es eso en su corazón. Y pues tenía curiosidad, no sé, él quería verlo a como diera el lugar. Esto es algo muy importante para nosotros. Nosotros, Jesucristo ya llegó, Jesucristo lo podemos nosotros conocer a través de las Sagradas Escrituras, narradas por los apóstoles en los evangelios y en las cartas también. Entonces, ¿cómo a él le interesa conocerlo? La reflexión para nosotros es esta. ¿A usted le interesa conocer a Jesús como a este hombre rico? ¿Cómo es usted? ¿Rico, pobre? ¿Cómo es? Porque pues Jesús viene para todos, no nada más para los pobres, sino también para los ricos. Entonces, eh, pero lo importante es ver aquí que le interesaba verlo, que le interesaba conocerlo. Y vamos a ver hasta dónde llega este deseo de conocerlo. Dice, pues, quería ver cómo era Jesús, eh, pero no lo conseguía en medio de tanta gente. Es decir, andaba procurando conocerlo, no podía verlo. No, no, por más que quería, no, no. O sea, él estaba tratando y tratando de verlo, no podía, no conseguía. ¿Por qué? Porque dice que era de baja estatura, era pequeñito. Nos imaginamos nosotros el gentío viendo a Jesús, eh, viendo cómo habla, cómo predica, eh, eh, todos mirando a Cristo y este Saqueo queriendo verlo, no lo ve, quizá la gente lo empuja, quizá la gente le grita, le quítese de aquí, no lo queremos, usted es un cobrador de impuestos, eh, no lo queremos aquí, en fin, y sin embargo él andaba buscando la manera de cómo conocerlo, cómo mirarlo.
Entonces, ya que miró que no lo conseguía, empezó a pensar qué hacer. Aunque aquí no dice eso, pero se supone que así fue. Empezó a pensar qué hacer. Y tomó la decisión de adelantarse, dice el versículo 4. Entonces se adelantó corriendo. Se adelantó corriendo. Es decir, tanto era su interés que dijo, yo quiero verlo a como dé lugar. ¿Sí? No me importa hacer el ridículo. No, yo lo que quiero es verlo. Entonces se adelantó corriendo. Ajá, sabía por dónde iba a pasar. Se adelantó corriendo y se subió a un árbol. Esto es algo también muy de meditarse, de reflexionarse. Se subió a un árbol. Un hombre rico subiéndose a un árbol. Y ahí no dice que lo acompañaban otras personas. Pero como era rico, podía tener servidores que lo acompañaran, ¿no? Él solito andaba, no cuenta aquí que andaban con él más que él solo. Aquí nos dice que lo acompañaban. Entonces él se adelantó y se subió a un árbol. No le importó nada. Él lo quería ver a Jesús. Y quiero verlo y lo quiero ver. Y se adelantó, se subió a un árbol. Y pues desde ahí lo esperó. Dijo aquí, lo voy a ver a fuercitas porque va a pasar por aquí y tengo que verlo. De aquí sí lo voy a mirar. Cuando pasaba por allí, eh, perdón, dice, se subió al árbol para verlo cuando pasara por ahí. Versículo 5. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Qué sorpresa para Zaqueo, que quería verlo, ahora va a tener la oportunidad de verlo cerca y de platicar con Jesús. Entonces, pues, veamos cómo cuando una persona tiene deseo de conocer a Jesús, cuando una persona tiene deseos de conocerle y de que lo busca y que lo busca, Dios se hace presente. Jesús se hace presente y lo va a conocer. Así también nosotros, si tenemos deseos de conocer a Jesús, tenemos que buscarlo. ¿Usted busca a Jesús para conocerlo? Quizá alguno va a decir, hoy yo ya lo conozco. ¿Cuánto tiempo dedica en conocer a Cristo? Porque si dice usted, bueno, yo dedico 1 hora a la semana, 2 horas, ¿cree usted que con 2 horas a la semana pueda conocer a Cristo? ¿Cuánto tiempo duraron los apóstoles para conocer a Cristo? 3 años. Pongámosle 10 horas diarias. Solamente así lo conocieron. ¿Ustedes creen que va con 2 horas que dedique o 3 a la semana va a conocer a Jesús? ¿O 1 hora? Es imposible. Entonces, al que le interesa, le interesa. Por ejemplo, aquí, Zaqueo le interesaba conocerlo y hizo todo lo posible para conocerlo. Así nosotros también, usted y yo, tenemos que dar tiempo y tenemos que ver de qué manera lo vamos a conocer más a Jesús, más y más. Pero aquí me acuerdo de algo que he hecho en otros temas y que he dicho en los temas que hago, pues, que actualmente hay muchos que quieren presentarnos a Cristo, pero de una manera distorsionada, que son todos los que no son católicos. Por eso están divididos, ni ellos mismos dicen, se ponen de acuerdo en lo que dijo Jesús. Cada quien tiene su modo de interpretar diferente. Entonces, para nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Quién es el que a quién nos acercamos para que nos hable de Jesús? Sí. Tenemos que no confiar
eh, a la ligera. No, tenemos que ver quién es el que nos va a hablar de Jesús, porque claro que Jesús, por medio del Espíritu Santo, dejó maestros. No es que yo voy a leer la Biblia por cuenta propia, ¿no? Jesús dejó maestros por medio del Espíritu Santo para que nos enseñen. ¿Estos maestros quiénes son? Estos maestros son los obispos, estos maestros es el Papa, estos maestros están en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, ahí tenemos la fuente que nos puede informar de manera segura. Recordemos que la Iglesia Católica es base y columna de la verdad, 1 Timoteo 3:15. No otra iglesia. Esa es la única que dejó Jesucristo. Así que tenemos que tener pues cuidado. Bien, volvemos a lo que estábamos. Entonces pues se subió al árbol para verlo cuando pasara. Cuando Jesús llegó, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Oh, qué bonito es esto. Quiero quedarme en tu casa. Tengo que quedarme en tu casa. Oh, qué bonito. Así también Jesús quiere quedarse en nuestra casa para darse a conocer a nosotros, si es que nosotros lo buscamos así como Zaqueo lo buscaba. Entonces Él se va a hacer presente y Él va a decirnos, quiero quedarme en tu casa. Y yo quiero que Jesús se quede en mi casa y tú también. Así que, ¿qué hay que hacer? Buscarlo. Hay que buscarlo. Zaqueo bajó rápidamente le recibió con alegría. Ahí está. Esto es algo muy bonito, como experimenta esa alegría, porque él quería estar con Jesús. Él quería eh, acercarse a Jesús. Él quería conocer a Jesús. ¿Cuál es la sorpresa? Jesús se presente y ahora va a estar en su casa. Así también nosotros. Jesús, yo también quiero conocerte como Zaqueo. Quédate en mi casa, Jesús. Ya estás en mi casa, Jesús. Las Sagradas Escrituras me van a hablar de ti. Jesús, quédate en mi casa. Jesús, quédate en mi casa. Bien. Entonces, pues, ahora vamos a ver qué pasa. Así que lo que sucede en el versículo número 7. Entonces todos empezaron a criticar y a decir, se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Eh, Dice, todos empezaron a criticar y a decir. Aquí nos narra este apóstol qué fue lo que pasó. Que empezaron a criticarlo a Jesús. Y dice, todos, todos, todos. Ok, yo creo que hasta los apóstoles, porque dice todos. Bien, todos lo empezaron a criticar. Pero Jesús va a dar una enseñanza aquí muy buena para todos nosotros. Dice, bueno, vamos a ver la actitud de Zaqueo, versículo 8. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús, es decir, tanto fue su gusto, tanta fue su alegría, no le importó nada, no le importaron los bienes que él tenía, se soltó de sus bienes que él tenía. ¿Qué dice? Dice, Zaqueo dijo resueltamente, tomó la decisión firme y le dijo a Jesús, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. La mitad de mis bienes a los pobres. Era muy rico. Entonces va a dar la mitad de sus bienes a los pobres. No le importó ya nada de este mundo, pues, es decir, se soltó de las cosas del mundo
que a veces lo tienen a uno atado. Bueno, no sé si usted sea rico, pero de todas maneras, si no es uno rico, tiene otras ataduras que lo hacen a uno que no vea a Jesús, que no conozca a Jesús. Otras ataduras. Cada quien sabe. ¿Eh? Cada quien sabemos. Entonces, pues, dijo, la mitad de mis bienes a los pobres. Y a quien haya defraudado o exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Oh, qué rico era. Era entonces muy rico. Así que va a devolver. Me imagino yo que ahí hicieron fila los que había extorsionado. Después supieron eso y hicieron fila para que él les diera lo prometido ahí. Entonces, pues, esto es una actitud de saqueo. El versículo 9 dice así: Jesús pues dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es hijo de Abraham. Jesucristo viene al mundo, pero no nada más viene a los pobres, viene a los ricos también. Es decir, viene a todos. Y la salvación es para todos, ricos y pobres. ¿Sí? Lo que pasa es que en otra parte del Evangelio dice Jesús que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Pero no es imposible. ¿Sí? Así que, que cuesta más trabajo, pues sí, les costará más trabajo, pero miren, cuando Jesús llega y entra y se presenta y es conocido, la persona es capaz de soltar todo, de repartir mitad de bienes y corregir su vida. Entonces, es tanto la alegría que pasa en el ser humano que puede suceder eso. Entonces, pero ¿por qué no sucede en nosotros? Quizá porque nosotros no nos hemos encontrado con Jesús así. Bueno, yo lo digo por las personas que son ricas o que quizá no son ricas, pero tienen otras cosas que los agarra, que los ata para no conocer a Jesús. Y quizá no ha llegado Jesús así, a presentarte así tan fuertemente en nosotros. Vamos a pedirle a Dios que se presente así fuerte en nosotros. Jesús, te pido por mis hermanos, que te presentes a nosotros, a mí, a ellos, fuertemente, que te podamos conocer, que nos des una experiencia de tu presencia, Jesús, a través de la Escritura, a través de tu palabra, o a través de tu Santo Espíritu, que obre en nosotros de una manera extraordinaria, de la manera que tú desees, pero que sea un encuentro fuerte contigo, Jesús, para que veamos que estás presente, que no estás lejos, que vives y que eres nuestro Dios. Amén. Bien, entonces dice aquí pues que también este hombre es un hijo de Abraham, es decir, del pueblo judío que esperaba a Jesús que viniera. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Pues bien, este es el comentario del Evangelio del domingo 3 de noviembre. Vamos a continuar haciendo más oración. Señor Jesús, que me parezca saqueo, que te busque siempre. Jesús, yo sé que vienes para todos, ricos y pobres,
que no nada más viniste para los pobres, sino también para los ricos. Y en otra parte tú nos dices, Jesús, que los pobres siempre los tendremos. Así que, Jesús, quiero ser como Zaqueo, buscarte siempre. Dame sed de ti, sed de tu palabra, sed de conocerte, hambre de tu palabra, de leer tu palabra, que esté siempre necesitado de ti y buscarte. Bueno, pues bien, yo creo que aquellos hermanos, aquellas personas católicas que no van a misa, pues les recuerdo que asistan a la Santa Misa los domingos y procuren recibir al Señor en la comunión. Y ahí hagan un encuentro con Jesús, es decir, aviven su fe a la hora de recibir a Cristo en la comunión, platiquen con Él. Si no se puede en ese momento, porque a veces se comulga rápidamente, hágalo en su casa, o quédese un rato ahí en el templo, meditando en su presencia, en la presencia de Jesús, pidiéndole que se le manifieste fuertemente. Eh, También ¿qué propósito se pone a hacer usted y yo para obedecer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo lee usted la Sagrada Escritura? ¿Una hora a la semana? ¿2 horas? ¿3? ¿Cuánto tiempo dedica? Es tiempo de, si no lo ha hecho, de que comience a leer la palabra de Dios eh, eh, para que vaya usted conociendo más a Jesús cada día. Además, hay que tener cuidado con los que no son católicos, que tienen una manera de interpretar la Biblia de una manera errónea. Así que tengamos cuidado con eso. Y por eso la Biblia católica tiene explicaciones abajo. Eh, Eso nos ayuda. Más aparte, pues les recomiendo que vean CatholicNet. Eh, Cuando quieran consultar algún tema, pongan CatholicNet y ahí les va a salir el tema que ustedes quieren. Bueno, pues hasta la próxima. Que Dios les bendiga a todos.